Buenas tardes, vamos a hablar sobre física mecánica y termodinámica. En nuestro proyecto de segunda entrega, los integrantes para este trabajo fueron Alberto Casas, Iván Darío Gején y Lady Joana Ochoa. Las preguntas que nos realizaron en este acá fueron ¿por qué es medir y por qué medimos? ¿Por qué debemos hacer este tipo de cosas? Una de las razones por la que medimos es pues porque el ser humano tiene la necesidad de saber cómo, cómo existe establecer una distancia que hay entre un punto A hasta un punto B, desde un sitio hasta el otro. Sentimos nosotros la necesidad de conocer estas incógnitas. Entonces digamos que por esas razones que nosotros necesitamos conocer por qué estamos realizando estas acciones. Necesitamos saber las cantidades que manejamos, también como longitud, volumen, tiempo, extensiones y entre muchas más. Aquí en nuestro trabajo explicamos más o menos sacado de Wikipedia una de las razones o de los significados de qué es medir y por qué medimos. ¿Cuáles son las magnitudes y los patrones de medida fundamentales? Digamos que uno de los patrones de medidas fundamentales que más conocemos son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la corriente, intensidad luminosa, lumínica y la cantidad de sustancia que se tienen. En las magnitudes son todos aquellos es todo aquello que nosotros podemos medir. Todo lo que nosotros vemos que se pueda medir son como los patrones fundamentales de la medida. Una de las fórmulas para poder sacar la distancia es la velocidad sobre el tiempo. Como lo podemos ver en nuestro trabajo, también esta parte fue sacada de Wikipedia, uno de los significados también. En una de las tablas que nosotros publicamos en nuestro trabajo fueron las medidas fundamentales de las cuales les estaba hablando hace un momento, que era longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la corriente, intensidad luminosa y cantidad de la materia. En el siguiente punto, sobre qué instrumentos se pueden utilizar para medir estas magnitudes. En la actualidad ya tenemos muchos instrumentos para realizar todo este tipo de medidas. Nosotros pusimos en nuestro trabajo el micrómetro, el calibre y el metro, que son, digamos que una de las más conocidas es el metro, que es uno de los que más conocemos. Estas otras medidas que les decía, el micrómetro y el calibre, son unas herramientas más especializadas para realizar ciertos tipos de medidas, como para medir estructuras pequeñitas. Pueden ser el calibre, lo utilizan mucho para esto. Pero de las más conocidas que nosotros tenemos es el metro, el cual pues lo utilizamos casi siempre para medir longitudes, como también puede ser, digamos, una regla. También esa la utilizamos, siempre la hemos utilizado mucho en nuestro estudio, pero digamos que ya laboral o profesionalmente se utiliza más este tipo de herramientas, el metro. También tenemos que para medir la masa utilizamos las básculas, balanzas o espectrómetro de masa. Digamos que una de las más utilizadas por la gente es la balanza. Esta la utilizamos, digamos que en las tiendas, en diferentes partes, en diferentes sitios utilizamos esta, que es una de las más utilizadas para poder saber el peso de alguna cosa, de algún producto, hasta de nosotros mismos. También utilizamos las balanzas para conocer nuestro peso. Para medir el tiempo existen varias, digamos que de las más conocidas es el reloj, que es el con el que medimos el tiempo.
También tenemos el calendario, que pues con ese podemos medir los días, los meses, los años, los siglos. Con esto también utilizamos el reloj o los cronómetros, que también tienen la misma funcionalidad de medir el tiempo. Tenemos también que para medir la temperatura se utiliza el termómetro, el pirómetro también. El termómetro nosotros lo utilizamos para medir nuestra temperatura corporal, o también tenemos termómetros que existen también para medir la temperatura de la comida. Los termómetros también los utilizan en los refrigeradores o cosas para almacenar comida, cosas así. Se utiliza también mucho el termómetro. Entre estos también la otra herramienta es el pirómetro, que es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella. También tenemos que para medir la intensidad de la corriente eléctrica se usa en varias herramientas. Una de las más conocidas es el multímetro. Acá también nosotros explicamos otro tipo de elementos, de herramientas que se utiliza, como el voltímetro, el osciloscopio. Digamos que tiene como una gama más amplia de instrumentos o herramientas para medirlo, porque pues se puede medir con, digamos que tiene diferentes ramas para medir la corriente estática, como puede ser pues por ohmios, por vatios. Existen pues por eso mismo como más instrumentos, herramientas para medir esto. Para medir la intensidad luminosa se usa el luxómetro. También tenemos que para medir la cantidad de materia se usa el mol. El mol es el peso atómico de una molécula de una sustancia química en gramos. Entonces pues digamos que se tiene esta herramienta especializada para medir este tipo de cosas. Una de las siguientes preguntas que nosotros tenemos en nuestro trabajo es qué es calibrar un instrumento y por qué se debe hacer. Es muy importante tener calibrado un instrumento de medida, ya que debemos tener con exactitud las medidas que nosotros solicitamos o requerimos. Esto también es por normas de calidad, que nosotros hemos creado unas normas en las cuales se tiene que generar una calidad de lo que estamos midiendo, y así garantizar fiabilidad y que se tenga una trazabilidad sobre las medidas. Esto también lo sacamos de esta página de Sistemas 2003, en la cual nos daba como una breve explicación de por qué es importante calibrar un instrumento. Como lo dice, es comparar los datos e instrumentos y ajustar parámetros necesarios de acuerdo a las instrucciones del fabricante. ¿Qué es la energía y qué manifestaciones tiene? La energía, existen varios tipos de energía. Existe la energía química, energía eléctrica, energía mecánica, energía acústica y radiación electromagnética, entre las que nosotros encontramos, entre las que nosotros buscamos, empezamos a investigar, estaban este tipo de energías. Digamos que la energía es la capacidad de los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o entre otros cuerpos. La energía es lo que nos da como la fuerza para realizar funciones, para que las cosas se puedan mover, como cuando movemos una palanca, un piñón, un reloj cuando tiene sus engranajes. Ellos requieren energía para poder mover todos sus circuitos internos, todos sus piñones internos. Se necesita primero energía para que esto pueda realizarse, para que tenga un funcionamiento de los objetos, en los cuales se les puede aplicar energía para que tengan un movimiento. Como les decía,
los tipos de energía, hay gran cantidad de tipos de energía, como ya les estaba diciendo. También existe la energía eólica, energía superficial, energía atómica, energía térmica, energía elástica, la energía metabólica, que es la que utilizan, esa es la que utilizan los seres vivos a partir de la energía química que contienen los nutrientes. Por esa razón nosotros requerimos muchos nutrientes y calorías para poder tener energía y para que el metabolismo pues empiece a funcionar. También existe la energía lumínica, la energía gravitacional, entre muchas de las que ya les había nombrado al comienzo. ¿Qué es la energía cinética potencial y mecánica de un sistema? La energía cinética es la suma de la energía, es como es la suma de la energía cinética de cada una de las partes de los componentes. Para calcular esa energía debemos definir el sistema de referencias. Esto también tiene una fórmula, digamos que ya que se ha tenido elaborada, que pues ya la han elaborado los que estudian este tipo de materia. Entonces esta es una de las fórmulas de la energía cinética de un sistema. Tenemos también que la energía potencial o energía de almacenamiento es la energía que posee un cuerpo en función de su posición o condición respecto al otro. Sí, como nos muestra en la figura 13, que es la energía potencial, la energía cinética y la energía potencial. Cuando se transporta el cuerpo de un punto a otro, genera este tipo de energía. También nosotros agregamos en nuestro trabajo la fórmula con que se puede calcular la energía potencial. Lo que les explicaba hace rato, los tipos de energías, la energía mecánica es una de ellas. Resulta que es la suma de la energía cinética y la energía potencial. O sea que ya estamos viendo que esta es una de las energías que depende de otras que ya se han utilizado, como es la energía cinética y la energía potencial. Si no existieran este tipo de energías cinéticas o potencial, pues no podríamos sacar la energía mecánica, o no podríamos saber cuál es la energía mecánica de algún problema que nosotros tengamos. También agregamos nosotros en nuestro trabajo la fórmula con que se debe calcular la energía potencial. En otro de nuestros puntos que nos tocó resolver era cuál es el patrón de medida de estas energías. El patrón de medida de esta energía cinética, la medida es el Joule, el cual se representa con el símbolo J. Es la unidad de medida del sistema internacional. Puede usarse para medir energía, trabajo y calor, según lo que nos explicaba Wikipedia en uno de sus significados. El Joule o el Julio se puede definir como el trabajo realizado por la fuerza constante en un metro y el longitud, y el Joule equivale a la siguiente. Bueno, digamos que aquí tenemos la fórmula con la cual podemos representar esto. ¿Qué es el trabajo de las fuerzas no conservativas? Son aquellas en las que el trabajo realizado por las mismas es distinto de cero a lo largo de un camino cerrado. El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas del dependiente del camino tomado. Existen unos ejemplos que son las fuerzas de razonamiento y las fuerzas mecánicas. El caso que nosotros, en el caso de que nos pusieron ahí fue revisar sobre el caso de la montaña rusa. En este problema, la montaña rusa funciona convirtiendo la energía potencial a la cual al aumentar un cuerpo de la Tierra, es decir, cuando gana altura,
en energía cinética, lo cual se traduce en velocidad. Cuando él gana altura y empieza a descender, él empieza a ganar velocidad. Digamos que la energía mecánica es el resultado de la energía potencial y cinética. Esto se traduce en que cuando se empieza a generar este tipo de energías, él va generando un movimiento de tipo mecánico y va ganando velocidad. Entonces, por esa razón, las fórmulas que nosotros explicamos acá se deben aplicar en gran cantidad de casos para poder lograr conocer cuál es el resultado, el movimiento que se tiene, que se ha generado, la velocidad que se ha generado. Para todo esto debemos aplicar ciertas fórmulas para cada caso. Como se explica acá en el párrafo que nosotros pusimos, todas estas energías dependen unas de otras para lograr generar un movimiento. También nosotros realizamos acá las referencias, pusimos las referencias de donde sacamos toda esta cantidad de información, en el cual pues nos apoyamos mucho, como pueden ver, de la fuente de Wikipedia, que es como de las más conocidas y de las que más se tiene referencia para lograr sacar información sobre este tipo de cosas. El trabajo pues no es más lo que nosotros investigamos. Esto fue pues digamos que una cantidad muy mínima de estos temas que son muy amplios y se tienen como referencia pues para lograr conocer alguna inquietud que nosotros tengamos acerca de energía, sobre qué medir, sobre por qué medimos, porque digamos que esto fue como el pilar de donde nosotros los seres humanos empezamos a construir todo este tipo de fórmulas que en el pasar de los años se han venido mejorando, se ha venido investigando, se ha venido estudiando. Todo esto surgió porque salió esta pregunta: ¿qué es medir y por qué medimos? Muchas gracias por su atención prestada. Nuestro grupo está constituido por Alberto Casas Asprilla, Iván Darío Jején, Lady Joana Ochoa Rodríguez, y este trabajo se lo presentamos al profesor Carlos Castro León para nuestro segundo semestre de Ingeniería de Sistemas. Muchísimas gracias.